Ahora vamos a comenzar la transmisión por Facebook. Bien. Vamos a esperar que se conecte Flor y damos la bienvenida. Ahí viene Flor. Se nos perdió Flor, nuestra intérprete. Saludamos mientras a quienes se van conectando. Estamos solo esperando a nuestra intérprete de lengua de señas. Les recordamos que hoy tenemos de invitada a Ellen Dazi. Uh-huh. Perdón, estamos teniendo un pequeño problema. Saludos desde Buenos Aires, nos mandan. Ahí está Flor. Bien. Disculpen, que había un problema con el acceso. Ahora sí. No hay problema. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta versión del Festival Somos Lectores de Fundación La Fuente,
proyecto financiado por el Fondo Nacional del Libro y la Lectura, convocatoria 2021, Fondo de Emergencia Transitorio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Todas nuestras charlas online se subirán después al canal de YouTube de Fundación La Fuente y cuentan con intérprete en lengua de señas. Hoy nos acompaña Flor Álvarez. Muchas gracias, Flor. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida por el Facebook de Fundación La Fuente. Destacaremos a la intérprete de señas durante la transmisión. En caso de que ustedes aquí en Zoom quieran modificar esta vista, ver opciones en la esquina superior derecha de su pantalla, Vista Galería. Hoy nos acompaña Ellen Duthie. Ella es británica de familia, pero española de nacimiento. Nació en Cádiz en 1974 y estudió filosofía en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Es autora, junto a Daniela Martagón, de las series Filosofía Visual para todas las edades, Mundo Cruel, Yo Persona, Lo que tú quieras y Pellízcame, y libros para pararse a mirar, Niño Huevo, Perro Hueso y Niña Gato, Agua Pato, de Wonder Ponder. Ediciones que se han vendido a países como Corea del Sur, Alemania, Italia, Argentina, México y Brasil. Su último libro es ¿Hay alguien ahí? Preguntario interplanetario para terrícolas inteligentes, Wonder Ponder 2022. Es bloguera en Lo Leemos Así y Filosofía de Cuento, y traductora de obras de, entre otros, Maurice Sendak, Al Otro Lado, Calandraca 2015, y John Birmingham, La Excursión del Señor Gumpy, Galimatazo 2021. Desde 2020, Ellen dirige Wonder Ponder Academy, una escuela online de formación para adultos en cuestiones relacionadas con la filosofía, la literatura, el arte y la infancia, desde donde ofrece cursos como ¿Cómo se resucita una pregunta muerta?, el arte de hacer y generar buenas preguntas, o Mirar, leer y pensar, una introducción al proyecto de Wonder Ponder. Ellen, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Eres muy bienvenida aquí y ahora la pantalla es toda tuya. Muy bien, pues muchas gracias, Ismael, por la presentación, y a Fundación La Fuente por la invitación a participar. Es todo un gusto. Y como nunca hay tanto tiempo como nos gustaría para estas cosas, arranco ya. Voy a compartir pantalla. He titulado la ponencia Provocaciones de asombro y reflexión para todas las edades, porque ese es uno de los retos que nos propusimos hace 7 años y medio, ya, cuando lanzamos Wonder Ponder. Nos propusimos el reto de crear libros que nos invitaran a personas de todas las edades a asombrarnos, a extrañarnos y a querer observar detenidamente, explorar y comprender mejor el mundo conjuntamente. Nos interesaba especialmente que no fueran solo libros y creaciones para las infancias, sino que fueran para sentarnos juntas y juntos a explorar y comprender mejor el mundo juntos. Wonder significa asombrarse o maravillarse, pero también preguntarse, ¿no? En una sola palabra, aúna esas dos cosas que están en el origen de la filosofía, en el origen de la curiosidad en general. Así, los bebés, wonder, lo utilizo como verbo, ¿no?, se asombran, se maravillan, se extrañan y quieren saber más, y nos lo dicen tan pronto como aprenden a señalar con el dedo, esa primera manera de preguntar, ¿eso qué es? ¿Y eso qué es?, ¿no? Y pronto también con las ansias de encontrar explicaciones, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué?, ¿no? Y en cierto sentido, no dejamos de hacer esto durante todas nuestras vidas. Nadie deja de hacer esto del todo. Aunque a veces nos parezca que los adultos dejamos de hacerlo, no es verdad, ¿no? Algo nos llama la atención y queremos saber más. Esto nos pasa todos los días. A veces a niveles más profundos que otros, pero esto nos sigue pasando. Es humano. Lo que a veces pasa
es que no tenemos tiempo ni espacio para pararnos a compartir nuestras preguntas con otras personas, a reflexionar y dialogar sobre ellas. Y sí, ahí está la otra palabra, que sería ponder, ¿no? Ponder significa reflexionar y darle vueltas a las cosas. Entonces, desde Wonder Ponder, buscamos abrir justamente esos espacios y tiempos para asombrarnos, maravillarnos, extrañarnos, preguntar y pensar en comunidad, en familia, en el aula, donde sea. El proyecto Wonder Ponder tiene como 3 patas. La pata editorial es la más visible, digamos, ¿no? Quizá es donde se ven más los resultados del trabajo que hacemos en las otras patas que están, no sé si detrás o delante o al lado, acompañando a la parte editorial, ¿no? Las otras 2 patas son la educativa, que se concreta en talleres puntuales y proyectos más sostenidos en el tiempo también, para personas de todas las edades, desde los 3-4 años hasta bachillerato e incluso universitarios, donde invitamos a mirar, leer, pensar y preguntar de muchas maneras diferentes. La pata educativa tiene también una parte de educación para adultos. Desde Wonder Ponder Academy tenemos esa oferta que mencionaba Ismael al principio de cursos online para profesorado o adultos interesados en preguntar y en hacer preguntar. Y en general en la filosofía, la literatura, las artes visuales, la infancia y todas las interrelaciones interesantes que se pueden dar entre estas cosas. Y la tercera parte es la investigación, que es una parte importante de nuestro trabajo para esa pata educativa, tiene que ver con inventar y testar nuevas maneras de provocar reflexión y generar preguntas. Y aquí hay muchas flechas, ¿no? Para arriba y para abajo. Es fácil ver, digamos, cómo todas las patas están relacionadas. Las flechas van y vienen. El proyecto Wonder Ponder lleva entonces 7 años y medio provocando a público de todas las edades con las colecciones de filosofía visual para todas las edades, con Wonder Ponder Mini, que es de libros para pararse a pensar, y ahora con una nueva colección que acabamos de abrir, que es Preguntarios, que son atlas filosóficos para pararse a pensar. En Chile tenéis las versiones de Ediciones Yamiqué de la colección de filosofía visual, que en la versión de Yamiqué se llama Abre, Mira, Piensa, la colección, y se distribuye por Zigzag. Y además también las ediciones de Niño Huevo Perro Hueso y Niña Gato Agua Pato en Océano Travesía para toda Latinoamérica. Preguntarios todavía acaba de salir en España, así que todavía no está disponible ahí, pero esperemos que pronto sí. En esta ponencia mostraré algunas de las muy variadas maneras de mirar, leer, pensar y jugar con nuestros libros, y a partir de las distintas maneras creo que pues iremos familiarizándonos un poco con las bases del proyecto, ¿no? ¿De qué trata esto? ¿Qué estamos haciendo? Entonces empezaremos con la colección de filosofía visual para todas las edades, de la que soy coautora con Daniela Martagón, la ilustradora, pero también, muy importantemente, con Raquel Martínez Uña, la editora. No siempre se nombra a la editora como parte del equipo de autoría, pero en este caso yo lo veo así. Los libros juego de esta colección que vemos aquí, veis que en España están editadas en formato de caja, con las páginas sueltas en su interior, mientras que en Ediciones Yamiqué lo han hecho en formato libro. Pretenden, en cualquier caso, en caja o en libro, invitar a compartir y disfrutar de algunas de las grandes preguntas sobre el mundo y sobre nosotras mismas, nosotros mismos, de forma divertida, atractiva y sugerente. Y la forma en la que lo hacemos en esta colección es mediante imágenes curiosas y preguntas intrigantes. Estos títulos de filosofía visual tienen espacio en todos los niveles educativos, desde educación infantil hasta la universidad, y en educación para adultos se lee también. En el ámbito educativo se usa en distintas asignaturas, en filosofía, en ética, en valores cívicos o valores éticos, en lengua también, en aprendizaje de idiomas extranjeros y en tutorías para conocernos un poco mejor. En el ámbito educativo, se usan también en talleres, en bibliotecas, en museos, de maneras muy variadas, en muchos hogares también como juego,
como provoca conversaciones interesantes y graciosas y diferentes, ¿no? Y como ratos compartidos intergeneracionales para conocerse mejor y coexplorar el mundo y nuestro lugar en el mundo. Y empezaremos concretamente por Mundo Cruel, que es el primer título de la serie y lo que podríamos llamar el comienzo de todo, ¿no? ¿Dónde empezó todo? Algunas personas a lo mejor habéis tenido ocasión de ver alguna de las versiones publicadas en distintos países del mundo, ya van 10, la última es Mondo Crudele en Italia, entonces vamos sumando mundos crueles internacionales. Y empezaremos por el principio de todo, nos tenemos que incluso retroceder un poco más. Mundo Cruel y el proyecto de Walter Conrad tiene sus raíces en el proyecto Filosofía a la de Tres, que arrancó en 2012 en un colegio público de Madrid y donde acompañé a un mismo grupo de educación infantil desde sus 3 a sus 5 años, facilitando sesiones de diálogo filosófico cada 2 semanas. ¿En qué consistían? A alguna gente le puede parecer un poco curioso el concepto de diálogo filosófico a los 3 años. En realidad estamos hablando de sentarnos durante un rato a pararnos, a mirar, a pararnos, a pensar sobre lo que vemos. Realmente estamos hablando de eso, ¿no? A cada sesión solía llevar como punto de partida para la exploración un álbum ilustrado o libro álbum, por sus ventajas específicas como trampolín para la reflexión filosófica, con personas de cualquier edad, pero claro, especialmente en la etapa de la primera infancia, cuando aún no se ha descodificado la lectura de palabras. Por un lado, siendo cortos, los libroálbumes pueden ser extraordinariamente ricos en matices, y por otro lado, la particular manera en la que se forma el sentido durante la lectura de un libro álbum, donde ni el texto ni las imágenes cuentan toda la historia, sino que esta se genera un poco en la síntesis de la palabra y la imagen, esto requiere unos lectores activos que pongan de su parte, de una manera que no todos los cuentos hacen, ¿no? Lo hacen de una manera muy concreta. O sea, activan a los lectores, a las lectoras, de una manera que a mí me parece muy interesante como preparación previa a emprender cualquier indagación, ¿no? Te pone un poco como con las orejas para arriba, ¿no? Como un perro atento a ver qué va a pasar aquí, qué me voy a perder, ¿no? Y para comprender, ¿no? Entiendes cuando tienes un libro álbum que tú tienes que ponerte tu parte para comprender, que tiene algo activo, ¿no? Acompañando al álbum llevaba siempre otros objetos, experimentos también a veces, o a veces un segundo libro, a modo un poco de ramillete para elegir, ¿no? A mí me proporcionaba flexibilidad durante la sesión y también permitía al grupo elegir lo que les resultaba más atractivo, como un poco trazarse su propio camino de exploración de entre las posibilidades que había en torno a un tema, ¿no? También, para mí, fundamentalmente, esta variedad de estímulos en torno a un tema ofrecía a la comunidad de indagación posibilidades de abordar la reflexión desde diferentes ángulos y experiencias y de comparar para explorar matices y construir definiciones, ¿no? Llevaba tiempo queriendo explorar un tema al que gravitaban a menudo los diálogos entre los chicos y las chicas, ¿no? Que tenía que ver con, podemos llamarlo crueldad o maldad, o portarse bien, portarse mal, hacerle algo a otra persona, que alguien te lo haga a ti, ¿no? ¿Dónde están los límites? Y bueno, es un tema muy cercano a los niños de esta edad, que empiezan a adquirir experiencia como agresores, como víctimas y como testigos, y a tratar de navegar esos límites de aceptabilidad más allá de la normatividad, ¿no? Que ahí es donde está lo difícil, ¿no? La normatividad es fácil de aprendérsela, pero ¿y los casos donde no tenemos nada claro que cómo nos debemos comportar, ¿no? Pero vemos esta pila de libros, no encontraba nada que nos permitiera explorar distintos tipos, distintas perspectivas y distintos matices de la crueldad de una manera que ofreciera oportunidades de comparación. Para mí es muy importante cuando se está explorando un concepto
dar oportunidades de comparar, ¿no? Pues si lees un solo álbum, bueno, puede haber varias perspectivas desde distintos personajes, por ejemplo, pero hay una sola historia, ¿no? Digamos. Y a mí me faltaba un poco distintas historias para que se pudiera empezar a comparar. Evidentemente no le vas a llevar a unos niños de 4 años una bibliografía de 12 álbumes con aspectos interesantes de crueldad. Y así fue realmente que empecé a esbozar esa idea en torno a diferentes escenas de crueldad que fueran un poquito como posibles instantáneas de cuentos, ¿no? Como si le hubiese hecho una foto a un momento de un cuento, con unos personajes, con un posible antes, un posible después, posibles motivaciones, con detalles interesantes y quizás contradictorios que explorar. Cuando en 2013 le propuse a Daniela Martagón en este correo electrónico, que es el original que le mandé, colaborar en este experimento, le mandé una lista de posibles escenas que me podía dibujar. Y ella aceptó el reto y preparó 11 ilustraciones sobre lo que tenía en casa, grandes cartones pintados en negro y blanco sobre fondos de colores vibrantes, para que los llevara al aula. Estos eran algunos de los originales, que vemos, ya veréis luego que hay alguno que se ha quedado casi igual en el libro, que es bastante, los hizo además todos en una noche, o sea, fue como una cosa como de frenesí creativo y bueno, muy interesante lo que ocurrió. Recuerdo que la primera vez que alcé, o sea, cuando alcé la primera imagen con este grupo sin decir nada, ¿no? Vemos una niña matando una hormiga con un lápiz sobre un fondo fucsia. Enseguida el grupo empezó a descifrar, a leer la imagen. Primero la describieron. Hay una niña con un lápiz. ¡Hala! Está matando a la hormiga. No, matando no, dibujando. No, mira, señalando el cartón. Está pinchando a la hormiga con el lápiz. Entonces, primero había una aproximación de interpretación de lo que se estaba viendo colectiva, ¿no? Enseguida empezaron a surgir hipótesis que explicaran el motivo de la acción. Está enfadada con la hormiga. La hormiga la mordió y la niña está enfadada. Yo creo que está aburrida y se ha puesto a matar hormigas y ya está. Y no tardaron en llegar los juicios. Qué mala la niña. Sí, es muy mala, tiene cara de mala, ¿no? Y se fijaban en la expresión. Las hormigas no se matan, no se mata nada, dice alguien, ¿no? Pero una de las niñas tiene dudas y cuenta que su madre una vez tuvo que limpiar un hormiguero en casa. Pero no pasa nada porque son pequeñitas. Pero un amigo se indignó, ¿y si viene una hormiga gigante y te mata a ti? Pero las hormigas no tienen carne. Si tienes carne, duele. Pero si no, no duele. La niña trata de establecer la diferencia, ¿no? Y un amigo le pregunta que cómo lo sabe. Yo he matado una hormiga y es muy rápido. Las aplastas y se mueren, no les duele. Ya, dice otro, pero ¿por qué quieres matar hormigas? Y repite, ¿y si viene un gigante enorme y te aplasta a ti? Te mueres rápido, pero eso duele. Y solo en ese momento, después de su atenta lectura de la imagen, de su observación, de sus hipótesis y de sus juicios iniciales, intervine yo para empezar a ordenar y facilitar el diálogo. Y me impactó la inmediatez en el sentido literal de no mediado, del enganche con el material, ¿no? Es verdad, hay que decir que este era un grupo que estaba acostumbrado a que cada 2 semanas yo les llevara una cosa. Y sabían que, no sé, por ejemplo, recuerdo al final del primer año que vino una niña corriendo, pues nada, no sé si había cumplido 4, y dijo, ¿en qué vamos a pensar hoy? Y pensé, bueno, o sea, lo he conseguido, ¿no? Simplemente que consideren que pensar puede ser una actividad, me parece ya que vamos por buen camino. En el sentido, quiero decir que sabían, digamos, que lo que yo les estaba mostrando era para mirarlo y para pensarlo, ¿no? Que a lo mejor si lo llevas a un grupo, pues no necesariamente te pasa algo exactamente así, pero aún así no me sorprendió cómo funcionó. Y tuve la sensación de haber dado con algo diferente y quise explorar más por ese camino junto a Daniela Martagón. Y muy poco después se incorporó al equipo la editora de literatura infantil Raquel Martínez Uña,
que también había trabajado en literatura de adultos, pero es de los pocos casos que se pasan de la literatura de adultos a la literatura infantil, ¿no? Normalmente la gente hace el camino inverso. Y tras un intenso año de investigación y pruebas con personas de entre 3 y 80 años, literalmente, en 2014 se publicó Mundo Cruel, el primer título de esta serie de filosofía visual para niños de Water Fountain. Bueno, para todas las edades, que le hemos cambiado el nombre. Contiene en realidad 14 cuentos pequeñitos, contiene eso que yo quería llevar, ¿no? La bibliografía completa en una caja, ¿no? Esos 14 cuentos pequeñitos, mínimos, minúsculos, cortísimos, de una sola página y de una sola frase, como si fueran eso, instantáneas de cuentos, ¿no? Pero son cuentos que al mirarlos, leerlos y pensarlos, por sí solos, pero también en conjunto con las demás escenas que contiene la caja, son cuentos que crecen, ¿no? Se vuelven largos, a veces como grandes, gordos y bastante difíciles de olvidar, ¿no? Se te quedan grabados. Estas son algunas y algunas las reconoceréis, ¿no? Fijaos lo poco que ha cambiado con respecto a esa imagen de la niña original. Te pillé, dice esta niña la hormiga, te pillé. Y de rodillas, con el pelo al viento, la niña retuerce su lápiz para matar a la hormiga. Pone cara de bruta. Parece que dice, cha, cha, cha. ¿Y por qué? ¿Está enfadada la niña? ¿Y por qué? ¿Qué pasó antes? ¿Le hizo algo la hormiga? ¿La mordió? ¿Le hizo cosquillas? ¿Se peleó con una amiga la niña y la tomó con la hormiga? ¿O estaba aburrida y no se le ocurrió otra cosa que hacer? ¿Está siendo cruel la niña? ¿Has matado tú alguna vez a una hormiga queriendo? Yo confieso que sí. ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Sienten dolor las hormigas? ¿Sienten miedo las hormigas? ¿Importa? ¿Son más importantes las personas que las hormigas? ¿Y por qué? ¿Es porque las hormigas son pequeñitas? ¿Es porque no son tan listas? ¿Qué harías si vieras a esta niña haciendo esto? ¿Matar hormigas es siempre cruel? ¿O hay veces en las que puede estar bien? ¿Y tú qué piensas? Grrr, grrr, grrr. Estos leones han cazado una cabrita. Los hambrientos cachorros de león no pueden contener sus ganas de comer. Queremos comer, queremos comer, queremos comer. ¿Está siendo cruel el león? ¿Pueden ser crueles los animales? ¿O la crueldad es cosa de los seres humanos, de seres como tú, como tú, como tú y como yo? ¿Podría el león darle una comida diferente a sus cachorros? ¿Podría actuar de forma diferente o no tiene elección? No puede hacer otra cosa. Si no puede hacer otra cosa, ¿tiene sentido decir que es cruel? ¿El león mata a la cabra a propósito? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo que cuando tú haces algo a propósito? ¿Es más cruel cazar para divertirse que cazar para alimentarse? ¿Por qué? ¿Tú qué piensas? Ya leer unas cuantas para... ¿Y qué está pasando aquí? ¿No? Tenemos una familia a punto de comer sopita. Pues mira, esto parece que no tiene nada de cruel a primera vista, nos podemos relajar, pero un momentito, es una sopa un tanto especial. ¿Qué hay en esa olla? ¿Qué? ¿Sopa de gato? ¡Buah! Dice la pobre niña. ¿Tú has tomado alguna vez sopa de gato? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta pensar en la idea de sopa de gato? ¿Qué cosas no comerías nunca, nunca jamás? ¿Y por qué? ¿Alguna vez has sentido pena por lo que había en tu plato? ¿Qué era? ¿Lo recuerdas? ¿Y por qué crees que te dio pena? ¿Hay alguna diferencia entre comer pollo y comer gato? ¿Cuál es exactamente la diferencia? ¿Es porque el gato puede ser mascota y el pollo no? Pero, ¿y si yo tuviera un pollo mascota? Para que tú comas pollo, alguien tiene que matarlo. ¿Comer pollo es igual que matar pollo o no es lo mismo? ¿Qué es más cruel? ¿Comerse un animal que ha vivido una vida feliz o comerse un animal que ha vivido una vida dura? ¿Por qué? ¿Y tú qué piensas? Oh, qué zoológico. Es un zoo alienígena, parece, ¿no? Si os fijáis, el visitante es extraterrestre. Es un zoo donde tienen a terrícolas en jaulas para que las pequeñas y pequeños y familias del planeta puedan verlos mientras dan un bonito paseo de domingo o del día que sea. Tienen un tigre, un koala, un loro y un niño. ¡Un niño!
dice el niño de este zoológico. Llévame contigo. ¿Te gustaría vivir en un zoo? ¿Por qué? ¿Qué es más cruel? ¿Tener a un niño en una jaula o tener a un animal en una jaula? ¿Por qué? ¿Debería permitirse a los extraterrestres tener a humanos en jaulas? ¿Debería permitirse a los extraterrestres tener a animales en jaulas? ¿Cómo explicarías a los dueños extraterrestres del zoo que tener a un niño humano en una jaula es cruel? ¿Cómo se lo explicarías? ¿No? A lo mejor a él no le parecería cruel. Cuando un niño está triste, ¿es la misma tristeza que la de un tigre o es diferente? ¿Hay algunos animales que merecen ser más libres que otros? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Una más. Un relajante baño. Bueno, relajante no mucho. Cuanto antes dejes de patalear, antes saldrás, dice este padre a su hijo. El niño llora. ¿Grita? Parece que sí. El padre agarra al niño por la muñeca y la hermana observa. ¿Qué crees que está pasando? ¿A ti te gusta siempre hacer lo que te dicen que tienes que hacer? ¿Es cruel la escena? ¿Es siempre cruel obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer? ¿Qué harías tú si fueras un padre o una madre y tu hijo o hija estuviera muy sucio y no quisiera lavarse? ¿Estás de acuerdo en que a veces los padres deben ser crueles con los niños por su propio bien? ¿Crees que a veces los adultos son crueles con los niños? ¿Crees que a veces los niños son crueles con los adultos? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Bueno, Mundo Cruel, como los demás títulos de la serie, presenta imágenes especialmente concebidas y diseñadas para invitar a lectores a explorarlas filosóficamente, ¿no? Buscando provocar un pensamiento profundo y juguetón al mismo tiempo, ¿no? Te lo puedes tomar muy en serio, te puedes ir por un lado absolutamente fantasioso y ficcional, o pueden salir de ahí unas cosas interesantes. Son un tipo de libro particular, ¿no? Que en la versión española vienen en caja, y en la versión argentina viene en el libro, pero incluso en la versión argentina que viene en el libro, las preguntas están dispuestas en un orden que te obliga a girar el libro. Y te obliga a girarlo porque nos parecía interesante que nos implicáramos físicamente, además de mentalmente, con el material, ¿no? Hay algo de girar y de ponerse a hacer físicamente que te implica de una manera diferente para la reflexión también. Cada caja contiene 14 escenas que impactan o activan de diversas maneras y que están siempre como en torno a un tema, ¿no? En este caso, la crueldad. También incluyen 3 escenas en blanco para que los lectores puedan hacer sus propias escenas y se conviertan en coautores y provocadores de pensamiento ellos mismos, ¿no? Este niño, por ejemplo, quiso representar a un ladrón de canicas en una viñeta, con la víctima en la otra viñeta. Bien, tengo un montón de canicas, dice nuestro ladrón. Es gracioso porque muchas veces cuando se crean las escenas, imitan o copian maneras de contar de la ilustradora, de Daniela, ¿no? Maneras de representar contradicciones y dicen, ah, mira, esta me sirve bien para mi idea, ¿no? Y a mí eso me parece una de las cosas más interesantes en la creación de escenas. En esta otra escena hay un señor algo sádico haciéndole rabiar a un perro con un hueso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No llegas? Al fondo todo tipo de detalles interesantes. Esto en realidad también copia casi o hace una variación sobre una de las escenas que hay en el libro, donde unos hermanos mayores están haciendo de rabiar a un bebé con un peluche y le dicen, ¿no llegas? Pues es parecido, pero me gustan siempre estas variaciones, ¿no? Me parece una cosa interesante. Completan la caja una tarjeta de propuestas de uso que trata de contagiar el espíritu de que cada cual se apropie del material y lo haga suyo, ¿no? Además de una tarjeta con una breve guía conceptual filosófica sobre el tema. Y un póster siempre donde seguimos jugando de distinta manera con el tema y con el contenido de la caja, ¿no? Aquí podemos encontrar personajes que hemos visto en las escenas de la caja, a veces con las tornas cambiadas, con los tornos cambiados, ¿no? que están vengándose de sus agresores. Por ejemplo, en la caja aquí se ve un cambio de roles, ¿no? Y también tenemos pues, personajes de literatura interesantes desde un punto de vista de crueldad, ¿no? Esto es común a todos los títulos de la colección de filosofía visual y bueno, hasta la fecha
Se han publicado 4 en español, catalán, en inglés en España, y además de todos los países, pero Mundo Cruel invita a explorar la crueldad. Yo Persona nos pregunta qué somos y quién somos, y qué nos diferencia, por ejemplo, de un robot. Lo que tú quieras invita a pensar sobre la libertad y la voluntad también. Y Pellizcame invita a reflexionar sobre la imaginación, la realidad y los sueños. La quinta caja, con el nombre provisional de 2984, saldrá en 2023 y provocará reflexión y preguntas realmente en torno a filosofía política, democracia, sobre el mundo que queremos y el que no queremos, y acerca de cómo, de lo que podemos hacer para conseguir lo que queremos y evitar lo que no queremos, ¿no? Quería hablar un momentito también en este contexto de esta colección, que es nuestra principal colección hasta la fecha, aunque nos vamos a abrir un poquito, pero me parece importante el proceso de trabajo, ¿no? Nuestro proceso de trabajo siempre parte de la observación, ¿no? Primero, o sea, ¿qué interesa a los niños y niñas de distintas edades? ¿Qué quieren saber? ¿Qué necesitan definir, ¿no? Cuando damos con un núcleo temático con el que conectan especialmente, primero hacemos un mapa conceptual del tema, a partir del cual normalmente yo primero, aunque ahora nuestros roles se han mezclado un poco de tantos años de trabajar juntas, pero más o menos, o sea, yo estoy a cargo de ese primer mapa, ¿no? Que es un mapa conceptual donde hago muchísimos subconceptos del concepto principal y empiezo a generar como preguntas divididas por esos conceptos, eh, para terminar con un mapa enorme de preguntas que luego hay que meter en vereda y limitar y organizar, ¿no? Pero a continuación observamos en talleres y nos preguntamos cómo se relacionan los niños y niñas de determinada edad con este conjunto de preguntas. ¿Qué les interesa, ¿no? ¿Qué les mueve? ¿Qué les resulta relevante? Y partiendo de esta observación pensamos en posibles escenas que puedan conectar con esos intereses. O sea, que puedan abrir una exploración, pero que conecte de una manera relevante para todas las edades posibles, ¿no? Para el máximo rango de edad posible. Cuando tenemos una serie de escenas posibles, pasan a la ilustradora, que las plasma si les convencen o las descarta si ve que no funcionan, inventa y propone otras, y juntas miramos si la idea o la intención se ha plasmado bien, si efectivamente provoca preguntas, rectificamos, rehacemos, descartamos, también con la editora. Luego hacemos pruebas con niños y niñas y adultos y observamos su interpretación. En muchas ocasiones descartamos por comprobar que no tienen el recorrido que habíamos previsto, ¿no? Vamos muy emocionadas con una escena, la mostramos y no. O bien caen, como fracasan, digamos, de alguna manera, o van en una dirección absolutamente imprevista, que no pasa nada, pero si todo el mundo va en esa misma dirección imprevista, pues igual es algo que no funciona de lo que estamos intentando hacer, ¿no? Entonces, observamos ahí. A menudo en esta fase surgen escenas nuevas o modificaciones basadas en las reacciones o en los diálogos generados con la escena de prueba, ¿no? Corregimos, rectificamos, retocamos antes de volver a probar, hasta darnos por satisfechas. Es una cosa muy larga. De hecho, en cada libro el proceso total tarda como mínimo un año, en todo el proceso de investigación, como muy mínimo un año, ¿no? Una vez tenemos los bocetos finales, las escenas se someten a un proceso de edición intenso donde tenemos en cuenta también los posibles contextos de lectura y tipos de lectores para asegurarnos de que la escena active y conecte con el máximo rango de personas posible. Y que, por ejemplo, no deje fuera a determinados grupos del todo, ¿no? Es como decir, vale, si alguien ve esto en este contexto no va a saber ni de lo que estamos hablando. Intentamos evitar eso, ¿no? Si podemos, o sea, pensar en lo máximo posible en cómo no dejar fuera. Nunca vas a poder hacerlo 100%, pues siempre tienes un punto de vista determinado, pero lo intentamos, ¿no? Además de la edición de la imagen, en la que cuidamos que la lectura central se entienda desde la imagen,
sin depender de referencias externas en la medida de lo posible, que la composición sea clara y contundente de manera que facilite la lectura y la permanencia en la memoria, pero también que cada imagen contenga un enigma o conflicto que detone la chispa de la curiosidad y que la imagen sea fácil de leer, pero que no se agote en la primera lectura, ¿no? Que, eh, que haya una primera lectura atractiva, pero una segunda que a lo mejor te cuestione esa primera lectura, ¿no? Y jugamos un poquito con eso. Luego todos los textos también se someten a un proceso largo de edición, muy largo. Las preguntas al dorso de las escenas provienen algunas de aquel mapa inicial, ¿no? Y otras de preguntas realizadas por niñas y niños de distintas edades en los talleres previos. Procuramos también siempre buscar un equilibrio entre distintos tipos de preguntas, ¿no? Preguntas interpretativas, preguntas que apelan a la experiencia propia, preguntas hipotéticas que nos invitan a extender, completar e imaginar el resto del mundo al que pertenece esta especie de instantánea ilustrada, preguntas conceptuales y preguntas más grandes, más estrictamente filosóficas, podríamos decir, ¿no? La idea es que al dorso figuren algunas de las muchas preguntas que puede provocar la imagen, pero que estas preguntas sirvan de modelo para hacer muchas más preguntas acerca de la imagen, ¿no? No es que estas son las preguntas de la imagen, sino que primero miramos la imagen, nos despierta muchas preguntas, luego miramos las preguntas y luego vemos qué otras preguntas tenemos. Es un va y viene, ¿no? Una vez publicado, el material sale de nuestras manos y llegan muchas otras que lo usan de muchas maneras diferentes, más de una inesperada, siempre, o sea, nos llegan sorpresas constantes, con la flexibilidad y creatividad que buscamos generar mediante el diseño. Recibimos, escuchamos y valoramos la retroalimentación de maestras, profesores y familias que usan Wonder Ponder y evaluamos nuestro propio trabajo también con el material, que usamos regularmente en talleres dentro y fuera de escuelas y pues alimentando el trabajo presente y el futuro siempre, ¿no? Es un poco el proceso mediante el cual trabajamos siempre, no solo en esta colección realmente, es un proceso que guía nuestro trabajo. Entonces, bueno, muy bien, pero ¿esto cómo se lee? Que es muchas veces el tipo de pregunta que como no sé ni qué hacer con ello, ¿no? ¿Cómo se leen nuestros libros? ¿Cómo se median? Hay una cosa que nos preguntan con este último libro que hemos publicado, que lo veremos un poco al final, que hay alguien ahí que es un atlas de preguntas, ¿no? Es incluso más radical que estos, en el sentido de que realmente está compuesto, es una especie de colección de preguntas. Y nos dicen, sí, muy bonito, pero ¿y las respuestas? Y es una cosa que nos preguntan mucho. Entonces, a ver, a nosotros las respuestas nos parecen muy importantes, evidentemente, ¿no? Las preguntas y las respuestas son parte de una misma actividad, digamos, ¿no? No puede haber una pregunta sin querer, sin que te intrigue la respuesta, si es una buena pregunta. Pero sí que me parece muy, muy importante, creo cada vez más que es una de las cosas que intentamos, pues, que es una de las cosas principales en las que trabajamos desde Wonder Ponder, que es trasladar la importancia de las preguntas como conocimiento, no, no solo como trampolín para el conocimiento, no solo como trampolín para las respuestas, sino que estructurar todas las incertidumbres que tenemos y estructurar todas las dudas que tenemos y todas las cosas que no sabemos es una forma de conocimiento. Y simplemente me apetecía decir eso. Aquí en medio lo he insertado, pero es algo que cada vez sentimos más y que a veces es difícil de trasladar, ¿no? Entonces, pero esto cómo se lee, vamos a ver. Como habréis notado, en Wonder Ponder somos alérgicas a dar instrucciones. Nos parece que en general, en el momento en que se dan instrucciones para leer algo, le quita flexibilidad al asunto y sobre todo retira el sentido de responsabilidad de cada mediador y cada mediadora de hacer lo suyo y apropiárselo. Por eso nuestras únicas instrucciones son
abre, mira, piensa. Y ya, ¿no? Podría ser una escena de Mundo Cruel, ¿no? Tiene cierta crueldad las pocas instrucciones que damos. Pero, bueno, tampoco vamos a ser tan crueles. Vamos a ver unos ejemplos de Wonder Ponder en acción, un poco, ¿no? Ya hemos visto una manera de leerlo, bueno, hemos visto quizá dos, pero una manera de leerlo cuando he contado la primera vez que mostré la imagen de la niña matando a la hormiga en aquella aula. También hemos visto también la manera en que he leído esas escenas de Mundo Cruel después, tienen que ver con esto que voy a hacer ahora, que es lo que llamamos recital bombardeo o bombardeo de preguntas y generación de preguntas. Y entonces os voy a leer un par de escenas, dos, de lo que tú quieras, y luego vamos a ver qué es lo que pasa a veces cuando lo leemos así, qué es lo que genera. Abre, mira, piensa. Aquí está. Una escena de cine. El niño no quiere verlo, pero no puede evitarlo y echa un vistacito. Enseguida vuelve a taparse los ojos, no quiere verlo, pero tiene que mirar. No quiere verlo, quiere verlo, no quiere verlo, quiere verlo. Grunge, crash, flash, boom. ¡Ah! ¿Alguna vez te has sentido así? Si nada obliga al niño a seguir mirando, ¿por qué no deja de mirar? ¿Somos libres de mirar a donde queremos mirar y de no mirar a donde no queremos mirar? ¿Todas las personas deberían ser libres de decidir qué películas ven? En la fila de atrás hay un niño engullendo palomitas. ¿Alguna vez has querido dejar de comer algo y sin embargo no has podido? Si es así, ¿qué te ha impedido parar? ¿Es posible no querer hacer una cosa y querer hacer esa misma cosa al mismo tiempo? ¿Y tú qué piensas? A este niño parece que le han llevado al médico. ¿Qué tipo de médico será? ¿Será el otorrino? ¿Será el neurólogo? Dice la doctora, este aparato es un lector de pensamientos. Tranquilo, solo pita si detecta algo malo. Pi, pi, pi. ¿Por qué crees que le estarán leyendo los pensamientos? ¿Qué pensamientos crees que habrá detectado el lector? ¿Qué harías si los demás pudieran leer tus pensamientos? ¿Puedes controlar lo que piensas? Hay cosas que se pueden pensar, pero no decir. Hay cosas que se pueden pensar, pero no hacer. Si pudieras leer los pensamientos de alguien, ¿de quién los leerías? ¿Y por qué? Imagina que este aparato lector de pensamientos existiera de verdad. ¿Quién debería poder usarlo? ¿Con quién? ¿Y para qué? ¿Y tú qué piensas? Bueno, normalmente leeríamos alguna más, pero da una idea del tipo no estamos contestando a las preguntas, estamos simplemente bombardeando con preguntas, ¿no? Pronto entendemos que esto no va de contestar, simplemente va de mirar la imagen y dejarse llevar un poco por las preguntas, ¿no? Y hemos comprobado que esta manera tan rápida y efusiva, un poco de leer sin dejar casi ni respirar, ni digamos ya pensar, tiene un efecto muy interesante cuando justo después mostramos otra de las 14 imágenes que también pertenecen al libro. Este es de lo que tú quieras. Por ejemplo, esta. Dice la divina al padre del bebé, veo cosas malas, muy malas. ¿Estás seguro de que desea conocer el futuro de su hijo? Y así, justo después de bombardear de esa manera, ¿no? Con el foco puesto en las preguntas, empiezan a brotar, ¿no? Levanta la mano Iker, de 8 años, emocionado. Tengo una, tengo una. ¿Qué cosas malas ha visto la divina? Sara, de 10 años, añade otra. ¿Por qué habrá ido el padre a la divina? ¿Había visto ya algo que iba mal con el bebé? Diego, de 6 años, pregunta preocupado, ¿dónde está la mamá? Y Alba, de 10, pregunta suspicaz, ¿cómo sabemos que no estamos viendo una obra de teatro? Y añade, posiblemente como prueba de su sospecha, ¿por qué tiene el padre el pelo azul? Laura tiene 15 años y le preocupa otra cosa bien distinta. ¿Tiene derecho el padre a curiosear en el futuro de sus hijos, de su hijo? Raúl, de 9 años, plantea ponerse en el lugar. ¿Qué harías tú si fueras el padre del bebé? ¿Querrías conocer su futuro? Esther, de 11 años, pone el foco en la divina. ¿Cómo adquirió sus poderes? ¿Le vienen de nacimiento o los aprendió? Y Javier, de 7, mantiene el foco ahí.
¿Cómo sabemos que la adivina está diciendo la verdad y que no le está engañando? Y poco a poco nos vamos un poco alejando de la literalidad de la imagen y vamos haciendo preguntas más grandes, ¿no? ¿Y qué quieres respuestas? ¿Es posible conocer el futuro? Esther añade, ¿el futuro está escrito? Y Raúl salta emocionado por completar la pregunta de Esther con una posibilidad muy interesante. Si el futuro estuviera escrito, ¿alguien lo podría borrar? Sara pregunta, si se pudiera conocer el futuro, ¿querrías conocerlo? Y Alba tiene otra relacionada. ¿Qué es mejor? ¿No saber o saber? Bueno, podría seguir porque porque esta es una de las escenas que más hemos utilizado y hay muchas preguntas de muchos tipos. Son algunas de las preguntas que han surgido con niños y niñas de distintas edades, no todas en la misma sesión, evidentemente, ni tan perfectamente hiladas, pero para daros una idea un poco de qué es lo que puede pasar cuando solo ponemos el foco en las preguntas, ¿no? Y ponemos el foco en generar preguntas interesantes, ¿no? Si nos fijamos, el mecanismo de provocación aquí de preguntas está en la imagen, ¿no? Ayudada con esa frase a pie de imagen, ¿cierto? Pero nuestro reto en general es que las imágenes en sí y por sí solas provoquen preguntas en torno a determinadas cuestiones. Y lo que hacemos con este ejercicio es acostumbrarnos a hacer preguntas a partir de lo que nos extraña. Por un momento ponemos el foco en la búsqueda de la pregunta en lugar de en la respuesta. De eso trata este proyecto a veces. Como digo, no quiere decir que no nos importen las respuestas, nos importan mucho, pero las preguntas también. Y las preguntas no nos parecen solo un medio para el fin, nos parecen un fin en sí misma. Y creo que eso, lo repito ahí. Y el caso es que prestamos muy poca atención por lo general a nuestras preguntas y a veces es interesante para cambiar, ver qué pasa cuando ponemos el foco en las preguntas, ¿no? Si vemos, ha habido preguntas interpretativas, preguntas que apelan a la experiencia propia, preguntas hipotéticas, ¿no? Preguntas conceptuales, ha habido todo tipo de preguntas en esa generación. Preguntas aplicables al mundo de la escena, pero también preguntas aplicadas a muchos mundos donde podrían darse escenas parecidas y preguntas aplicables a nuestro mundo. Algunas de estas preguntas se pueden ver detrás de la escena. Uno de los juegos puede ser si adivinas alguna de las preguntas que hay detrás, ¿no? Ver solo la imagen, hacemos esa pregunta y decir, a ver si encuentro la mía, ¿no? Es una manera de hacer lo que me parece interesante. Y eso, pues estas preguntas son para arrancar, pero la idea es que estas imágenes, sobre todo, generen preguntas propias, ¿no? Pero la exploración de la imagen, incluida la generación de preguntas, se puede también hacer de una manera más ordenada, ¿no? Como decía, con resultados muy ricos. Pero cuidado porque esto es lo más parecido a unas instrucciones que suelo dar y os ruego con toda mi fuerza que no lo apliquéis con rigidez, ¿no? Pero puede ayudar a soltarnos, ¿no? Entonces, exploremos, por ejemplo, una de las escenas de Pellízcame, pero de una manera muy diferente a la que aplicamos en el bombardeo de preguntas, ¿no? Y también de una manera diferente al que se aplicó así naturalmente en la escena de la niña de la hormiga en el aula, ¿no? Este es un ejercicio pausado de análisis paso a paso que nos va a ayudar a ver de otra manera sencilla, yo creo, de abordar las imágenes de Wonder Ponder. Es una manera que yo uso habitualmente cuando se trata, por ejemplo, de un grupo que nunca ha hecho filosofía o que nunca no está acostumbrado a trabajar con estas imágenes. Tiene la ventaja de que en la propia dinámica se explica también de una manera sencilla en qué consiste mirar el mundo con ojos y actitud filosófica. A menudo introduzco la sesión preguntando qué hace un filósofo o una filósofa, ¿no? Si yo digo, hola, buenos días, soy filósofa, ¿qué os imagináis que me paso el día haciendo, ¿no? Dependiendo de la edad, a veces hay algunas ideas más o menos acertadas, ¿no? Pensar, preguntar, escribir, dicen a veces. Y tras una tormenta de ideas de todas las actividades que podrían contarse como tareas propias de la filosofía, les presento la secuencia de acciones fácil de acordarse de ellas, ¿no? Incluso podríamos reducirla un poco, pero digamos observar, asombrarse, extrañarse,
interpretación, hipótesis, preguntas, pensar, dialogar. Es una manera de seguir unos pasos fácilmente seguibles y fácilmente adoptables como rutina y que puede ayudar mucho, especialmente para introducir y acostumbrarse un poco a este tipo de dinámica, ¿no? La división en pasos ayuda a mirar, leer y pensar de una manera ordenada que evita que se reduzca un simple intercambio de primeras impresiones y primeras opiniones, ¿no? Impulsa a sacarle mucho más jugo, ¿no? Si lo divide por pasos. Entonces se empieza con un inventario minucioso, ¿no? Que no se nos escape nada. Y cuando digo nada, quiero decir nada, ¿no? De momento no se hacen ni preguntas ni hipótesis, solo elementos y descripciones y observaciones, ¿no? Como algo frío, ¿no? Un inventario de entonces, 2 personas a este lado de una ventana, una al lado de otra, las 2 personas a este lado hablan, la de dentro duerme o al menos tiene los ojos cerrados, la persona de dentro tiene un tubo que le sale de la boca, tiene unos cables conectados a la cabeza, el pelo de la cabeza y de la barba muy largo, da la sensación de que lleva ahí mucho tiempo, inexpresivo. Nos fijamos en las expresiones de las personas de fuera, la persona de la derecha animada, con la boca abierta, probablemente hablando, la persona de la izquierda, las expresiones de preocupación o duda, no sabemos, parece una especie de máquina o cabina, hay botones, nos fijamos en cada botón, los botones tienen expresiones de emociones, la persona al otro lado del cristal tiene otro tubo que le sale de la parte inferior de la silla, ahora que lo vemos. La ventana está cerrada con tornillos. Hay un termómetro a la derecha en el panel. La cabina o máquina tiene un nombre, Wonder Life, vida maravilla, vida maravillosa. Y todo esto antes de leer la frase. Es muy sencillo. Te conectan y ¡zas! Vives una vida perfectamente feliz sin sospechar jamás que nada es real. Analizamos y describimos con atención la imagen y seguramente en este proceso ya haya habido más de una cosa que nos haya extrañado de la imagen. Así que pasamos al siguiente paso, asombro o extrañamiento. Suele ocurrir que cuando observamos atentamente, enseguida algo llama nuestra atención y nos extraña, nos sorprende o nos asombra, ¿no? Esto incluso si miras la cosa más mundana del mundo, te va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que nos llama la atención en la imagen? ¿Hay algo que nos choque, nos extrañe, algo que nos asombre? Ahora en este paso expresaríamos todo lo que nos extrañe o lo que nos gustaría comprender mejor. No en forma de pregunta, sino de observación, ¿no? Me extraña que el personaje del interior esté como encerrado. Me extraña su pelo largo, su barba larga. Me asombra que algo así pueda existir. Me extraña la idea de una máquina de que una máquina te pueda dar una vida perfectamente feliz. Me extraña este mundo donde parece que esto es una parte relativamente habitual de la vida, ¿no? Estas son frases reales de talleres, ¿no? Me extrañan esos botones de las emociones, con ese más y ese menos, dando la impresión de que las emociones se pudieran ajustar con un botón. Y muchas más cosas más seguro, ¿no? Así que ya tendríamos un inventario minucioso, confeccionado en el primer paso, y una serie de aspectos que nos gustaría comprender mejor. Pasamos al siguiente paso. Interpretación e hipótesis. Una cosa que suele ocurrir cuando observamos atentamente es que no podemos evitar empezar a leer e interpretar. Por eso, seguro que en paralelo a ese extrañamiento, nuestra mente ya se habrá activado buscando explicaciones a ese extrañamiento. Ya se habrán ido formando unas hipótesis acerca de la imagen. ¿Qué mundo es este? ¿Cuál puede ser la explicación de lo que vemos en la escena? Solemos tener una primera hipótesis. No sé, puede ser un mundo relativamente cercano en el tiempo, donde estas máquinas existen y el 50% de la población mundial ya haya elegido conectarse para obtener felicidad de por vida, por ejemplo. Pero es divertido tratar de imaginar hipótesis diferentes a esa primera que imaginamos y nos obliga a mirarlo de manera diferente. Entonces, enseguida, después de esta primera hipótesis, somos muy estamos muy acostumbrados a saltar a interpretaciones, ¿no? Y entonces, una vez que has saltado a la interpretación, dejas de mirar la imagen. Ya lo pillo. ¡Pum! Pero obligarte a pensar en interpretaciones alternativas te hace explorar la imagen más a fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, quizás sea un sofisticado timo, ¿no? Una estafa.
O quizás la imagen sea del rodaje de una película. Un poquito como decía la niña, ¿cómo sabemos que no es una obra de teatro, ¿no? O puede que sea, como sugirió alguien en un taller reciente, un nuevo modelo para residencias de ancianos. Lo interesante es obligarse a imaginar posibilidades más allá de nuestra primera interpretación, porque enriquece nuestra mirada siempre. Ahora vamos a por las preguntas. Ahora ya, después de haber hecho el inventario, de habernos extrañado, de haber pensado en hipótesis posibles, es hora de compartir todas las preguntas que se nos han ido ocurriendo sobre la imagen, ¿no? Podemos pensar en preguntas, por ejemplo, sobre esta escena en particular, sobre el momento concreto y el mundo concreto representado en la imagen, sobre cada uno de los personajes que vemos, sobre escenas parecidas de nuestro mundo, otros aspectos de nuestro mundo en las que nos hace pensar la imagen, mundos deseables o indeseables, presentes o futuros, conceptos difíciles de definir, dilemas o problemas en los que te hace pensar la imagen, todo lo que se te ocurra al mirar, leer y pensar. No tienen que ser grandes preguntas, tampoco tienen que ser filosóficas. Pueden ser también interpretativas, hipotéticas, científicas, si quieres, literarias incluso. No hay pregunta demasiado tonta ni pregunta demasiado absurda, ¿no? ni nimia. Y cuando pensamos que no se nos pueden ocurrir ya más preguntas, que las tenemos todas, nos obligaremos a pensar en una más. Y si nos cuesta, pues nos podemos ayudar con un par de pistas, palabras pistas. ¿No? Para esta escena, por ejemplo, estas dos pistas. Experiencia verdadera, depende de la edad a la que estamos utilizando, ¿no? Pero aquí seríamos mayores. Experiencia verdadera, felicidad. Podrán ayudarnos a pensar en nuevas preguntas en las que quizá no hayamos reparado, ¿no? Añadimos nuestras preguntas adicionales a la lista. Y por fin, indagamos en profundidad en una o dos de ellas. ¿Te conectarías a la máquina Wonderlight? ¿No? Es una pregunta aparentemente no filosófica, ¿no? Aparentemente, bueno, pues experiencial, pero que es imposible de responder sin dar argumentos y razones y meterte en una serie de argumentaciones que necesariamente van a ser interesantemente reflexivas, ¿no? La otra pregunta posible, ¿es más deseable una vida auténtica con momentos de infelicidad que una vida falsa con felicidad permanente? ¿Por qué? ¿No? Y dialogamos, reflexionamos, problematizamos en profundidad sobre unas preguntas realmente difíciles e interesantes con implicaciones para nuestras vidas, para nuestra idea de felicidad y de realidad y muchas ideas más, ¿no? Como veis, esta es una manera muy diferente de leer Wonder Ponder a esa primera manera de bombardeo, pero también a la anterior de la hormiga, ¿no? Esta división en pasos posibilita y abre una exploración muchísimo más profunda y rigurosa de una escena y se puede adaptar a cualquier edad, ¿no? Imaginemos para edades más tempranas el análisis paso a paso de otras escenas de Pellizcame, ¿no? Aquí tenemos a Rufino, tranquilo Rufino, al principio parece que no tienes ganas, pero ya verás cómo sale algo, aunque sea una gotita. O esta otra, en la pared no, Josefina, porque lo tuyo no es una sirena, pero te lo puedes llevar a casa si quieres. O estas de lo que tú quieras. No puede ser que estés lleno bonito, si apenas has comido nada, y es imposible que quieras ir al baño. Te acabas de ir. O esta, volando voy. Entonces, cada escena estimula preguntas y diálogo por sí sola, pero os invito a imaginar qué pasa cuando ya se han visto muchas escenas y se está familiarizando con las rutinas, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que cada nueva escena que se explore también estimula preguntas y diálogo en comparación y en contraste con las demás. No es solo una, ¿no? Y el conjunto de escenas juntas estimula un conjunto de preguntas sobre un tema amplio, ¿no? En este caso la crueldad. Así que se pueden disponer, por ejemplo, como un mural y pensar en conjunto y pensar en preguntas sobre el tema amplio de la crueldad. Y se abren muchas más posibilidades, se pueden comparar tres escenas y comentarlas conjuntamente o dos. Podemos tomar tres tarjetas al azar y ver qué conexiones encontramos entre ellas.
podemos sacar una tarjeta de una de las cajas y meterla en otra y ver qué pasa cuando se resignifica o cuando la miras desde el punto de vista de la crueldad en lugar de la libertad. Podemos crear familias y categorías interesantes de tarjetas. Hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Podemos imaginar la imagen a partir de preguntas, con las preguntas del libro o con preguntas inventadas, ¿no? ¿Cómo te imaginas que debe ser la imagen a la que corresponden esas preguntas? Podemos inventar un cuento a partir de una escena de Wonder Wonder, que eso lo utiliza mucha gente. Teatro, ponernos en el lugar, ¿no?, de distintos personajes. Ya hemos visto la creación de escenas propias, que hay algunas fantásticas aquí. Incluso, y quiero que me dé tiempo, incluso cajas enteras. Hay gente que nos han enviado cajas de Wonder Wonder hechas en el aula durante todo un curso. Por ejemplo, en este caso hicieron una tarjeta por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, en una clase de valores éticos, ¿no? Y nos mandaron, bueno, hay muchas cosas. Y estoy un poquito justa de tiempo, lo sé, pero quiero meter un momento que veamos un poquito los libros de Wonder Wonder Mini. Que bueno, después de los 4 títulos de la serie que hemos visto y que aún está en marcha, decidimos que nos apetecía hacer algo que nos rondaba desde hacía tiempo, algo aparentemente sencillo. Ajá, libros para bebés. De sencillo nada. Y bueno, os lo voy a leer primero y hacer un muy breve comentario. Niño, huevo, perro, hueso. Cambio. Niño, hueso, perro, huevo. Cambio. Perro, huevo, niño, hueso. Cambio. Perro, hueso, niño, huevo. Cambio. 2 perros. Hueso, huevo. Cambio. 2 niños. Huevo, hueso. Cambio. Hueso, huevo, ñam, ñam. Cambio. Niño. Perro al plato. Hueso, huevo. Cambio. Este perro sabe a huevo. Cambio. Este hueso sabe a niño. Cambio. Perro, niño, hueso, huevo. Aplauso. Bueno, son 2 libros, no voy a leer el segundo, que es Niña, Gato, Agua, Pato, como ya dije, están en Océano Travesía, en Latinoamérica. Son 2 libros hermanos que comparten reglas de juego, ¿no? 4 elementos, un solo escenario y a combinar, ¿no? Nos apetecía desde hace mucho, o sea, como crear sabíamos que iba a ser un juego de variaciones, de alguna manera, como una especie de combinatoria, ¿no? Porque nos parecía interesante eso que he dicho antes al principio sobre comparar, ¿no? Algo que tiene la combinatoria y comparar distintos elementos y conjugarlos de distintas maneras, de manera que van adquiriendo significados nuevos, nos parece como uno de los juegos más estimulantes, ¿no?, que puede haber, y además que se puede hacer desde una edad muy, muy temprana. Y bueno, nos interesa mucho jugar con diferentes maneras de ofrecer en nuestros libros posibilidades de comparación. Fijarse bien en una cosa es interesante, pero fijarse en 2 y en las diferencias entre ambas es más activo, ¿no?, y todavía más gratificante porque ofrece una sensación de comprensión más consciente, ¿no? Es como una satisfacción, una gratificación de hay algo ahí de satisfacción, de comprensión que creo que es muy importante a estas edades, ¿no? Y que interviene en la risa, como en la sorpresa, en la risa, en sorprenderse a uno mismo descubriendo algo, ¿no?, en el descubrimiento. Y bueno, con eso queríamos jugar. No voy a leer como digo, porque si no, no acabo. Os enseño algunas cosas que han hecho, o sea, hacer sus propios teatrillos con los 4 elementos de cada libro y jugar con ellos. Es una cosa que hacemos a veces con estos libros.
Tenemos también un memory con los distintos elementos y ya hay 8 en lugar de 4 y jugamos y creamos historias con estos 8 elementos. Y simplemente para eso. Y para terminar, os presento un poquito la última novedad, que es Hay alguien ahí, que es preguntario interplanetario para terrícolas inteligentes. Y no quiero pasarme porque quiero que haya un poquito de tiempo para preguntas. Entonces, bueno, muy así, digamos, explicado muy sucintamente. La idea es que tras 10 meses al frente de la investigación multidisciplinar internacional para verificar científicamente el primer mensaje extraterrestre recibido en la Tierra, para Wonderponder es un honor y un privilegio compartir el hallazgo más importante de la historia de nuestro planeta. El libro es, a excepción de las páginas iniciales, una reproducción fiel del tomo encontrado a bordo de una nave espacial extraterrestre que aterrizó en una playa en el sur de España, en Cádiz, justo donde nací, y que fue descubierta gracias al fino olfato de un perro caniche de una paseante matutina. ¿Quién hubiera pensado que el primer mensaje extraterrestre nos llegaría en forma de libro? ¿Y quién hubiera imaginado al abrir el libro en busca de respuestas que estuviera compuesto únicamente de preguntas, ¿no? El libro es una introducción a la curiosidad filosófica enviada al planeta Tierra desde el planeta Vivopia, con cariño y en son de paz, pero sobre todo en son de curiosidad. Y bueno, pues es un atlas de preguntas y os voy a simplemente enseñar unas cuantas de esos mapas de preguntas con un saludo inicial y una despedida, que lo podéis ver, pero ¿cómo es ser un ser humano? Y hay muchas preguntas ahí. ¿Cómo es ser tú? ¿Para qué sirve el género? ¿Cómo sabéis lo que sabéis? Espera, que porque no veo aquí muy bien con el zoom. ¿Qué tal os lleváis los seres humanos? ¿Y qué tal vuestra relación con otros seres terrícolas? ¿La Tierra es un buen hogar? Bueno, ¿quién manda ahí? ¿Por qué los humanos tenéis unos tantos y otros tan pocos? Decía esta. ¿Quién nombra al mundo en la Tierra? En la Tierra 2 más 2 son siempre 4. ¿Por qué seguís haciendo arte? ¿Y habéis encontrado el sentido de la vida? Y se van. Y al parecer nos escuchan. Escuchan nuestra lectura y nuestro pensamiento. Simplemente quería dejarlo ahí. Y en lo que estamos trabajando, que ya dije, en 2984, que es la quinta caja, estamos trabajando también en una obra de ficción sobre la llegada a un nuevo hogar y los cambios. Estamos trabajando con 2 ilustradores sorpresa, pero muy interesantes. Y también estamos haciendo un libro sobre la muerte basado en preguntas de niños y niñas sobre la muerte recopilados en talleres de distintas partes del mundo y que este sí va a tener un tipo de respuesta. Y con esto os voy a dejar que me hagáis preguntas, porque si no, no paro de hablar. Voy a dejar de compartir pantalla entonces. Muchas gracias, Helen, por esta conversación, o sea, por esta charla. Ha sido fantástico conocer el catálogo de Wonderponder, qué es lo que buscan, y ya tenemos algunas preguntas aquí. Gloria, desde México, nos pregunta: ¿en el proceso siempre surgen primero las imágenes y luego las preguntas o van a la par? Y segunda pregunta de ahí mismo: ¿y quién distribuye Wonderponder en México? Bueno, empiezo por el final. Hay 2 de los libros que están editados por Sexto Piso en México. Y de momento eso es lo que hay en México. No sé muy bien si tienen que reimprimirlos o no, pero tenemos Mundo Cruel y Yo Persona, están en México, y luego Océano Travesía, los de Wonderponder Mini también están disponibles en México. ¿En el proceso surgen primero las imágenes y luego las preguntas? Pues es muy interesante porque realmente es una especie de toma y daca, ¿no? Normalmente hay un grupo de preguntas previo, a veces una descripción de la escena, pero claro, inevitablemente cuando se convierte en escena concreta, con detalles concretos, las preguntas varían y de vez en cuando varían mucho.
porque bueno, el ángulo puede cambiar ligeramente y simplemente exactamente cómo se formula la pregunta o de dónde viene, pues cambia con la elección concreta de los detalles por parte de Daniela, ¿no? Entonces, realmente yo diría que es como un poco concepto de imagen con preguntas, luego va a la imagen, luego volvemos a las preguntas, luego a veces a la imagen, hay como muchos vaivenes, ¿no? Pero sí, no puedo decir que haya un orden concreto y además para cada imagen es un poco diferente, yo creo. Otra pregunta que surge es, ¿va a llegar, hay alguien ahí a Chile? Estaría muy bien. Sí, sí, Bueno, porque ya todos lo queremos. Ya. bueno, o sea, lo acabamos de sacar aquí en España, Ujú, entonces vamos a darle oportunidad a alguien para que yo creo que es altamente probable que sí, y ujú. pronto. O sea, según información posible, yo creo que sí. Eh, va a ser prontito, espero. Otra cosa que me llamó la atención, sobre todo, bueno, cuando comenzaste con el libro Mundo Cruel, ¿no es cierto? Que ya está difundido, traducido y todo. Eh, Respecto a eso, me ha pasado en mi experiencia personal principalmente con los padres y madres de los niños y las niñas, eh, que muchas veces son ellos quienes sienten que hay temas que prefieren no tocar, ¿cierto? Mucho más que los educadores o las educadoras. Muchas veces los educadores y las educadoras están más abiertos a tratar temas complejos, si se quiere. Eh, ¿Qué recomendarías tú para mediar con los padres y las madres la posibilidad de abordar estas temáticas, la crueldad, por ejemplo, con los niños y las niñas? Creo que no tengo el secreto. Nos encantaría tener el secreto. A ver, en mi experiencia, una de las cosas, no siempre se puede hacer, ¿no? Pero una de las cosas que siempre me ha funcionado es que los padres vengan a un taller, es que lo vean. Porque creo que muchas veces hay como una imaginación fértil de no sé qué va a pasar, que realmente luego no se traduce. O sea, es bastante más sosegante ver lo que ocurre que lo que se imaginan, creo. Y también, o sea, y muchas veces es como dice, o sea, no se me había pasado por la cabeza que hubiera tenido que mi hijo de 6 años hubiera tenido tanta capacidad para matizar, para dar ejemplos, para dar contraejemplos, y entonces, o sea, eso para mí es lo que mejor me funciona porque es instantáneo. Es como, vale, ¿no? Vale, no es lo que me estaba imaginando, es esta otra cosa. Lo otro es que es difícil, o sea, así como yo creo que decir la frase correcta, perfecta para que se les quite el miedo, no sé si se puede encontrar. Pero bueno, o sea, nosotros somos conscientes de que esto, digamos, no es para todo el mundo, quizás. O sea, que cuesta un poco romper algunas barreras. Pero es verdad que una vez que se rompen, boom, o sea, se relaja la cosa. Y dices que con educadores y educadoras es más fácil. Una de las cosas que nosotros encontramos que es bastante difícil también es que hay mucha, ¿cómo diría? Censura por si acaso. Es decir, yo no lo voy a utilizar porque a ver qué van a decir los padres por parte de educadores. O sea, esto me resulta como bastante frecuente. Y claro, es complicada esta cosa, pero bueno, pasa con todas estas, o sea, con cualquier tema considerado difícil, aunque no siempre yo creo que tiene que ver con el tema, creo que también tiene que ver con la ausencia de control. Es decir, ¿qué va a pasar? O sea, ¿realmente vamos a abrir un posible diálogo para que se pueda decir lo que sea? ¿No vamos a como controlarlo para que se llegue a determinadas conclusiones? Eso da un poco de miedo, creo, ¿no? No saber muy bien cómo cercenarlo un poco, o sea, ¿no? Cómo ponerlo. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo sí encuentro con educadores, por ejemplo, muchas veces se pregunta, pero ¿cómo lo cierro? ¿No? Si no son preguntas
que tengan una conclusión, es decir, no vamos a decir, encontramos las respuestas. No, son preguntas que están abiertas por definición, por el tipo de preguntas que son. Pero eso sí tengo algo que digo que creo que ayuda, que es como, sí hay maneras de cerrar un diálogo sin que sea en forma de conclusión definitiva. Se puede decir, por ejemplo, simplemente resumir lo que se ha dicho. O sea, decir, y tú dijiste esto, y tú dijiste esta cosa muy interesante, y tú dijiste esto, y poner de manifiesto, digamos, hacer como un recorrido y poner de manifiesto cómo nuestra comprensión de la pregunta y nuestra exploración de las posibles respuestas nos ha ayudado a comprender un poco mejor el problema, ¿no? O a comprender un poco mejor lo que hay. Y eso es una manera de cerrar, ¿no? No lo dejas colgando así en abierto de, bueno, pues cada uno que opina. No, no es eso, ¿no? No estamos simplemente dejando que todo el mundo exprese su opinión y dejándolo abierto. Esto no tiene por qué ser así. Hay maneras de cerrar diálogos que satisfacen, ¿no? A las personas que dialogan y a lo mejor a los padres y madres también. Genial. Hay otra pregunta por acá de Isa que nos dice, hola, hablabas de ese descubrimiento cuando hacemos una comparación. Sabemos que eres fan de Sendak y por lo mismo, ¿qué recomendaciones nos das para seleccionar un álbum para iniciar una conversación? Como en filosofía a la de 3. Esto daría para una conferencia entera adicional, ¿no? ¿Cómo seleccionar buenos álbumes para la reflexión? Tengo en algún sitio que lo tengo que encontrar como una lista de, es un poco reductiva de alguna manera, pero como una lista de cosas a buscar y cosas a evitar. La intentaré encontrar y no sé cómo puedo compartirla. La comparto luego en el grupo de Facebook, debajo del vídeo de Facebook, por ejemplo. ¿Sí? Son cosas bastante fáciles, ¿no? Es como, a ver, tratar de buscar libros que nos hagan plantearnos preguntas y no libros que nos respondan a preguntas, por ejemplo. Aunque siempre es verdad que puedes plantear, o sea, puedes cuestionar la respuesta del libro, ¿no? Pero es más fácil y más, digamos, o sea, funciona mejor como motor de la reflexión, de reflexión que te provoque preguntas, que te provoque contradicciones, que haya cierta ambigüedad. Un poco como lo que decía en la escena de Wonder Ponder, que interpretas una cosa primero y luego piensas dos veces. Hay una serie de libros que hacen eso un poco, ¿no? O que comparten contigo un camino de reflexión. A ver, de autores que a mí me encantan para, o sea, que son como que no puedes fallar con ellos, porque en este sentido, para reflexionar. Arnold Lobel, o sea, Lobel, todo sapo y cepo, búho en casa, todos los de Lobel, básicamente, son buenísimos para reflexionar, porque él lo que hace, yo creo, de alguna manera es como compartir, además tiene una parte humorística también, ¿no? Pero o sea, como compartir procesos de reflexión con el que, o sea, que conectamos los adultos con los niños, ¿no? Establece como conexiones de, ¿has pensado alguna vez en esto? ¿Has pensado alguna vez en lo raros que somos los humanos, ¿no? Tiene algo de mira qué cosas somos, ¿no? Que siempre me funciona. Luego, William Steig también, pues el de Silvestre y la piedrecita mágica, todos los libros de Steig, de hecho, Irene la Valiente, es que tiene muchísimos, pero ahora estoy pensando en los que están publicados ahora mismo en español. El Doctor de Soto, todos plantean complejidad moral, es decir, no hay una respuesta, o sea, no se puede extraer una lección moral, ¿no? Con lo que te quedas es con una pregunta de qué habría sido lo correcto, ¿no? Por ejemplo, en Doctor de Soto, un dentista ratón tiene que atender a un zorro, ¿no? El zorro tiene muchas ganas de comerse al dentista y el dentista le ayuda de todas maneras.
hasta el punto de que se mete en su boca, ¿no? Y hay un momento en el que el zorro está dudando, ¿me lo como o me...? Y hay algo ahí de qué pensamos sobre el dentista, ¿es tonto o es bueno? ¿No? O sea, que al final hay una especie de venganza con el zorro. Son panoramas morales que no son que no tienen un solo significado, no tienen un solo camino, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que tenemos que buscar, ¿no? Para, para buscar buenos libros que abran reflexiones, ¿no? Buenísimo. Nos llega otra pregunta desde el Facebook. Paco Furias dice, ¿han creado materiales especiales para docentes que orienten el uso y den confianza a los educadores para utilizar los recursos? ¿O es un mismo material para estudiantes y docentes? Me gusta mucho la manera en que... Me gusta mucho. Bueno, a ver, tenemos como sí tenemos como en proceso material que ayuda, pero que ayuda de una manera determinada. O sea, sí que no nos gusta para nada la idea de dar directrices de un tipo determinado, porque realmente es que creo que mata el material. O sea, no, yo quiero... o sea, creo que, pero no solo Bonreponda, sino la literatura en general necesita mediadoras y mediadores de puntillas, o sea, que no puedan estar relajados en los talones. Hay que estar siempre a la escucha, viendo cómo lo utilizo, con qué grupo, en qué circunstancias estoy, en qué contexto estoy, por qué. No sé, no me gusta en ese sentido dar instrucciones. Y me hace mucha gracia la manera de formular la pregunta de si es el mismo material, porque realmente, por ejemplo, uno de los procesos de edición más importantes, yo creo que hacemos, es precisamente tratar de imaginar el uso, bueno, imaginar y observar, porque también es que lo observamos, ¿no? El uso de mediadores con el material y tratar de incomodarlos. O sea, esto es algo que intentamos hacer queriendo, o sea, para que no haya un punto de relajación donde tú estés ofreciendo esto porque le viene bien a alguien, sino que realmente tú estás también interesada o interesado en la exploración. Entonces, no sé si eso está reñido con dar confianza a los mediadores y mediadoras. Quizás sí, no lo sé. Tiene un punto no sé, de equilibrio. Sí que hay unos materiales que estamos preparando con los que estamos satisfechas desde ese punto de vista, ¿no? Pero sí, efectivamente creo que es un material para ambos. Espero que lo sea. Bueno, así mismo lo dice, ¿no? Filosofía para todas las edades. Porque Exacto. de verdad que son libros que también nos llevan a preguntarnos a nosotros. Yo pienso en, por ejemplo, en la ilustración de la sopa de gato. No solo interpela a los niños y a las niñas, ¿no? También nos interpela a nosotros en nuestro consumo diario de alimentos y todo el cuento. Entonces, sin duda, sin duda. Bueno, creo que no hay más preguntas, al menos que alguien más quiera enviar alguna pregunta. Eso. En este momento estamos compartiendo en el chat del Zoom una encuesta. Nos ayudaría mucho que la pudieran responder. Esto es justamente para saber su opinión acerca de estas charlas, poder ir mejorando ciertos aspectos para los próximos festivales. Así que le agradecemos un montón. Y aquí hay un comentario de Carola Martínez que nos dice: en la ciudad de Buenos Aires los entregamos a todas las escuelas públicas, los libros de Wander Partner, acompañados de preguntas a los bibliotecarios y bibliotecarias. Resultó muy bien. Acompañados de preguntas a los Sí, bibliotecarios. sí. Oh, esto me lo tienes Así que que contar, buenísimo. Carola. Bien, Carola. Bueno, agradecemos la presencia de todas y todos quienes nos acompañaron en esta maravillosa charla. Yo quedé fascinado, la verdad, he flipado. Muchas Gracias. gracias, Ellen. Agradecemos mucho nuevamente tus palabras, tu presentación y habernos acompañado en el Festival Somos Lectores, haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la Agradecemos también invitación. a Flor por su interpretación también. Sí, gracias, Flor.
Les recordamos que esta charla va a quedar grabada y va a ser subida a nuestra página de YouTube. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a mantenerse atentos y atentas a las novedades de Wonder Panda y ojalá lleguen a Chile pronto.